¿Qué otra idea se les ocurre? No recuerdo exactamente cómo se hacía, pero bueno, está diciendo que C es resultante de los otros dos vectores, entonces no sería importante descomponer los vectores A y B en términos de X y Y. No, porque no tenemos definido a la X y la Y, no sabemos qué es eso. Podríamos poner paralelo de B. ¿Podemos poner qué? El vector paralelo de B. Un vector paralelo a B. Ajá, ¿y luego? Y luego ya C sería la resultante de A más B. Hagámoslo. Un vector paralelo a B. Aquí. Ay. Ustedes me dicen cuando esté paralelo. ¿Está paralelo? Ahí está bien. Ahí. Ya está bien. Vale. Ese vector paralelo, ¿quién es? Déjenme ponerlo punteado. Porque esa es una propuesta, ¿verdad? Ese vector paralelo punteado a B, que se encuentra punteado, ¿quién es? ¿Sería B por M? ¿Cuál? ¿Sería B por M? Una M por el vector B, donde la M es un escalar. Entonces, el vector B y el vector M por B son vectores paralelos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué más? Ahora pintamos un vector paralelo a A de la misma manera, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero que llegue hasta dónde. Hasta el principio del vector MB. Hasta ahí, ¿verdad? Ujú. Y lo punteamos. Lo punteamos con la finalidad de decir que esa es nuestra propuesta. Entonces, este vector punteado, ¿quién es? Es M por Es la el vector A. magnitud por A. ¿Cuál, perdón? M por A. No puede ser M, porque no sabe qué valor tiene la M. Sería N, entonces. Tiene que escoger otra letra. Sería N, ¿no? N. Por A. Entonces, la N es un escalar donde podemos decir que el vector A es paralelo al vector N por A. Díganme quién es entonces el vector C. El vector C es Suma NA de más NA más MB. Suma de MB. NA más MB. Perfecto. Entonces la respuesta a la pregunta es NA más MB. no, la pregunta dice, ¿es posible Sí, escribir? sí es posible, sí es posible. Y Sí, entonces sí. decimos Sí. sí. Ujú. La respuesta es sí. Cuando me digan cómo, pues entonces la respuesta es esta de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Profe. Entonces, esto me da algo muy importante. Si le ponemos un poquito de atención, tenemos la siguiente definición. Dados tres vectores coplanares, siempre es posible describir uno de ellos en términos de los sobrantes. Eso es algo muy importante.
Si ustedes tienen 3 vectores y estos son coplanares, siempre es posible escribir a uno de ellos en términos de los otros 2. Y esta es la razón por la cual a la adición se le llama regla del paralelogramo. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Profesor, ¿podría regresarla tantito? Sí, un segundo, permítame. Sí sabemos que es un paralelogramo, ¿verdad? Sí. Profe. Tenemos ahí un vector. Tenemos otro vector aquí. Les damos nombres. Como son vectores libres, entonces el vector B lo puedo colocar también aquí, siempre y cuando no pierda su tamaño y su orientación. Este es el vector B. Nótese lo que tenemos aquí como resultante, donde inicia A y termina B, se define el vector A más B. Si colocamos ahora en la parte superior al vector A, debido a su movilidad, estamos formando entonces un paralelogramo, donde la diagonal principal es la adición. ¿Cierto? ¿Qué sucede si se me ocurre observar la diagonal no principal del paralelogramo? ¿Quién es esta diagonal no principal? B más A. No. A menos B. Más menos B, ¿no? B menos A. B menos A. Nótese hacia dónde apunta la flecha. B menos A. No es lo mismo B menos A que A menos B. Entonces aquí decimos, y la diagonal secundaria o no principal define la diferencia de vectores. Entonces, cada que pensemos en la adición o la sustracción, que es un caso particular, debemos de pensar en un paralelogramo conformado por 2 triángulos que son semejantes. Nótese que si partimos ese paralelogramo con la diagonal principal o la diagonal secundaria, se define en ambos casos un par de triángulos semejantes o equivalentes. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. De tal manera que si observamos, por ejemplo, la diagonal principal dentro de un triángulo, entonces tenemos 3 vectores y como el triángulo es plano, entonces tenemos 3 vectores coplanares. Si tengo 3 vectores coplanares, uno de ellos puede ser escrito con respecto a los otros 2 y viceversa. Si puedo escribir a un vector respecto a otros 2, quiere decir que los 3 son coplanares. ¿Entendido? Entonces esa es la regla del paralelogramo, que dados 3 vectores siempre van a ser coplanares a partir de 2. No, la regla del paralelogramo sería que podemos definir la suma como la diagonal principal del paralelogramo. Ah, ok. Vale. Y podemos definir la diferencia como la diagonal no principal del paralelogramo.
que son precisamente los dos pequeños textos que he escrito en la pantalla. Ok, profe. ¿Vale? Solo que lo estaba amarrando con los coplanares. Ok. Gracias. Bueno, ¿puedo cambiar de página? No me gustaría escribir aquí. Sí. Antes me preguntaba por la anterior. Ya está, profesor, gracias. Ujú. Bien. Vámonos a los casos simples. Vamos a observar los vectores en el espacio. El caso 1 es un solo vector. El caso 1 no tiene mucha gracia porque al ser un solo vector, este se observa así, a lo más, o se observa así. Cuando este es él, así veríamos los vectores cuando hablamos de uno solo en el espacio. ¿De acuerdo? Sí. Caso 2. Dos vectores en el espacio. ¿Cómo puedo dibujar esos dos vectores? Aquí tenemos uno. ¿Y el otro? ¿Dónde finaliza el primero? Ajá. ¿Qué más? Paralelo. Eso es. ¿Y la otra forma? Aquí tengo un vector. ¿Y el otro? Paralelo, pero con dirección inversa. No, este caería en el dibujo número 1. Perpendicular. Híjole, no, ¿por qué perpendicular? Está discriminando a todos los demás. Mm, ¿Conectados? A ver, ¿cómo fue este? Vamos a ponerle nombres. Este es A, este es B. ¿Y este dibujo que ustedes observan cómo es? Paralelos. Paralelos. Vectores paralelos. Cuando ustedes tienen vectores paralelos, ¿puedo escribir a la B con respecto a la A? Sí. ¿Cómo lo escribo? B es igual a M por otra. Una constante por la A. Entonces aquí le ponemos la M, ¿es un número real o un escalar? Ese es un caso bonito. Ahora el otro. Tengo un vector que se llama A. ¿Cómo puedo pintar al vector B? ¿Cómo fueron estos vectores de aquí? Paralelos. ¿Cómo quiero que sean estos vectores de acá? ¿Paralelos? ¿Cómo? ¿No paralelos? No paralelos. Ahí está. No paralelos. No paralelos. Oye, se me fue muy lejos. Este se llama B. Entonces es vectores no paralelos. ¿Cómo se escribe vectores no paralelos? Pues vector A, paralelo, no
no paralelo a B. Ah, ok. Déjenme, lo vuelvo a hacer porque me quedó muy fea la anotación. Fue la emoción, ¿eh? Entonces, vectores paralelos, vectores no paralelos. Puedo escribir al vector B igual al vector n por A. No. No, No, no se puede. Tendría que No ser posible. No es posible. Quiere decir que el vector B no depende del vector A. No se puede. Le voy a poner un tachecito rojo para que no tengamos dificultades. Aquí no se puede. Y en el caso 1 le voy a poner una palomita verde para que digamos sí se puede. ¿Sí ven la pequeña diferencia entre uno y otro, muchachos? Tengo dos vectores en el espacio tridimensional. En el caso número 1, perdón, en el subcaso número 1 del caso 2, o mejor pongámosle aquí, en el inciso A del caso 2, los vectores son paralelos y quiere decir que uno de ellos se puede escribir con respecto al otro. En el inciso B, los vectores no son paralelos y no se puede escribir a uno con respecto al otro. ¿Captamos la idea? Sí. sí. Me quedan 8 minutos. A ver si alcanzamos a terminar el asunto este, ¿eh? Si no, acuérdense, dejamos pasar un rato y nos reconectamos. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí. Caso 3. Tres vectores en el espacio. Inciso A. ¿Cómo dibujo esos tres vectores en el espacio? Pues pueden ser paralelos y no paralelos. ¿Por qué le puse inciso B? ¿Es como una suma de vectores? Este es inciso A. Lo que pasa es que estoy viendo las ardillas que están aquí al lado. Me están distrayendo. Entonces, el dibujito número 1, ¿cómo lo hacemos? Por ahí oí ya la respuesta. ¿Puede ser Déjenme. vectores? ¿Cómo? ¿Una suma de vectores? Pero empecemos siempre por lo más trivial, acuérdense. ¿Paralelos o no paralelos? Paralelos todos, ¿no? Lo más trivial y entonces esto se simplifica de una manera rápida. Entonces, la más trivial sería paralelos, ¿verdad? No los quiero encimar para que se alcancen a observar todos. Entonces, este se llamaría A, este se llamaría B y este se llamaría C. Entonces son vectores paralelos. ¿Puedo tener una relación matemática entre ellos? Sí. Sí. ¿Cuál es? Que B, el vector B sea la multiplicación de un número real por A. Un número real por el vector A. Fíjense que es importante decir que la M es un número real, pero también es importantísimo decir que la M es diferente de 0, porque en esencia los vectores que yo estoy dibujando son diferentes de 0, no son un punto, ¿verdad? Entonces la M es diferente de 0. ¿Qué otra relación tenemos? Que B, el vector B sea un número real, en este caso n, ¿no? Por C. Por C. Y que sea diferente de 0. ¿Qué otra relación tenemos?
A es igual a un número real por C. M, N, L por C. Ajá, Ajá. L es real y diferente de 0. L es real y la L es diferente de 0. ¿Qué otra relación tenemos? ¿Tendremos una relación que compacte todas esas? ¿Podremos encontrar una expresión matemática que conjugue todas las que acabo de escribir? Solo una para no escribir tantas. Que un número real por el vector A es igual a un número real por el vector B que es igual a un número real por el vector C. Me parece. Todos ellos son pertenecientes a los números reales, pero diferentes de 0. M por A, Ajá, más N por B, más L por C. Ajá. ¿Qué más? Diferente de 0, ¿no? Híjole. M, N, L sean números reales, ¿no? Sí, pero aquí tengo una suma. Si tengo una Yo suma, dije igual. Ah, ¿me dijo igual? Ajá, yo dije igual. Perfecto. Igual. Son iguales. Y entonces me dice que la M, la N, la L son escalares. Ajá, y diferentes de 0. La M diferente de 0, la N diferente de 0, la L diferente de 0. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Me parece muy bien, solo un pequeño detalle. Si las tres son diferentes de 0, ¿por qué no escoger una? Por ejemplo, la L y decir M sobre L, se vale hacer la división porque es diferente de 0 por A, más N sobre L por B. Aquí no sé por qué le puse más, es un igual. Igual a la C. Porque la L es diferente de 0. Y entonces, si eso sucedió así, ¿qué ente matemático es M sobre L? ¿Un escalar? Póngale nombre, M sobre L. ¿Qué nombre le vamos a dar? F. ¿no? Una constante. A minúscula me parece bien. Póngale nombre a N sobre L. B minúscula. B minúscula. Y el otro es C. Entonces, nótese que solamente necesitamos una A y una B, escalares, para decir todo lo de arriba. Y necesito decir que la A y la B son distintas de 0. Solamente necesito 2. Ese fue el caso trivial. Ese es el caso donde los tres vectores son paralelos. Venga el otro. ¿Cómo hago el dibujo? Solo hagamos el dibujo porque me queda menos de un minuto. Pues no paralelos. Aquí está la A. Luego. Que no quede paralelo nada más. No, que sí quede paralelo. Caray. Este es el B. ¿Y el otro? El tercero no sea paralelo, ¿no? No quede paralelo, exacto. 2 paralelos, 1 no. Pero los 3 son coplanares, eso ya es ventaja. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, esta es la A, esta es la B, esta es la C. ¿Qué relación hay entre ellos, muchachos? Ahí me los podemos escribir en términos de C. ¿Cómo?
Ya se puede escribir en Que A términos y de B. B, pero no puede escribirse en términos de C. A ver, ¿cómo lo escribo? No se va a acabar la reunión ya. B es Sí, igual a M por A. A minúscula por A mayúscula. La A es un número real. La A es distinto de cero. ¿Qué más? Que A es igual a B
Dígame. Disculpe, ¿podría explicar otra vez lo de M sobre L, por favor? Es que la verdad no lo entendí muy bien. Sí, cómo no. ¿Le parece bien si lo hacemos en este espacio? Sí, sí, sí. Y ahorita lo borramos otra vez, ¿no? Sí. Si y M y la L son números reales, sabemos que la L es distinta de 0. Entonces, se vale hacer una división M entre L y decirle número A. En este caso, nótese que también la A es un número real. Por ejemplo, si usted tiene una M igual a 2 y una L igual a 4, 2 sobre 4 es un medio. Un medio se va a llamar A. ¿A eso me refería? Ah, ok, ok. Sí, sí. ¿Sí, de acuerdo? ¿Y por qué todo eso es igual a C? Porque quedamos que los vectores son paralelos. Y cuando los vectores son paralelos, quedamos que uno se puede escribir como un múltiplo escalar de otro. Sí vino el día de ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, esa es la razón. Ok, sí. Vale, gracias. ¿Hay de qué? Bueno, decía que nos habíamos quedado a medias aquí. Aquí observamos que como la A y la B son paralelos, entonces puedo escribir esta relación de aquí, sin problema alguno. Pero C es diferente a escribir una M por A, o C es diferente a escribir una N por B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pues C no es paralelo a la A. C no es paralelo a la B. No existen dos escalares M y N que me puedan describir una ecuación. Solamente se puede trabajar con la A y con la B. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Todas de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Vámonos con el inciso C. ¿Cómo hacemos el dibujito del inciso C? Que ninguno sea paralelo, o sea, todos no sean paralelos. Sí, ¿verdad? Este sería la A. ¿Por qué le puse minúscula? Un segundo. Sería la A. Este sería la B. Y este sería la C. Ninguno paralelo. Entonces son vectores no paralelos. No paralelos, pero coplanares. ¿Qué pasa cuando tengo tres vectores coplanares? Que no son paralelos. Sí, se pueden escribir uno respecto de los restantes. Uno de ellos, por ejemplo, la C, se puede escribir con respecto a la A y con respecto a la B, donde la M y la N son escalares. Ajá. Fíjense que yo escribí a la C en términos de A y B, pero ustedes pueden escoger el vector que más les convenga. Por ejemplo, pueden escoger a la A o pueden escoger a la B. ¿De acuerdo? Último caso. ¿Cómo pinto a los vectores? Vector A. Vector C. Vector B. ¿Cómo son? ¿No paralelos?
¿No paralelos? No paralelos. ¿Qué más? Coplanares. ¿Por qué dice que son coplanares? Más bien no coplanares. No coplanares. Sí. Espérame, déjeme borrar eso porque eso no me gustó cómo se ve. Dígame. No hay nadie. Gracias. Pero no hay nadie. Entonces, fíjese, son vectores no paralelos y no coplanares. Entonces, por favor, reclámenme. ¿Por qué el dibujo se ve igual? ¿No ¿Por qué? comparten el mismo espacio? Por el punto de vista. Porque tengo El una mismo hoja plano es... para dibujar. Ajá. Por eso se ve igual, pero si le dan vuelta tantito a su hoja, a su pantalla de su laptop o a su celular, se van a dar cuenta de que no son coplanares. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando hice el drama aquel con las plumas? A eso me refiero con no coplanares. ¿Sí lo recuerdan o lo hacemos otra Sí. vez? Sí, recordamos. Sí, recuerdo. Perfecto. Bueno, pues fíjese que el dibujo aparentemente es el mismo entre el inciso C y el inciso D, pero no. En el inciso D estamos diciendo que no son paralelos y que no son coplanares. Quiere decir que no comparten el mismo plano. En este sentido, pues de ninguna manera voy a poder escribir esto. Esto no es posible, ¿verdad? Vamos a tacharlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos, me voy a regresar en las páginas y me detienen si hay duda. Empezamos aquí. Me voy a ir al caso 2 porque el caso 1 no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Quiero que observen el caso 2 en el inciso B. Obsérvenlo con calma, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Me lo voy a llevar a una página nueva. Espero que estén conmigo todos, porque si son aquellos que prenden la sesión y se van, pues se me van a perder en este asunto. En ese caso dice, el vector B es igual a un escalar por el vector A. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Se vale que yo multiplique toda la ecuación por un número real o por un escalar? Es decir, M por B igual a M por N por A. ¿Se vale? Sí, ¿no? ¿No modificaría el vector B? No, porque lo está multiplicando en los dos lados. Sí, se vale, porque es una ok. multiplicación por un escalar, no pasa nada. Sí, pues. ¿Verdad? Ujú. Sí. Ahora, para no causarles conflictos emocionales que los puedan traumar de por vida en el análisis vectorial, M1, N1. Y voy a comenzar con N1. Solamente le cambié el nombre al escalar. Creo que eso no les debe de causar mucho trauma. ¿Estoy bien o me equivoco? Está bien, está bien. Sí, Sí, está bien, está bien. Perfecto. Siguiendo las pocas reglas de análisis vectorial que hemos aprendido, yo puedo escribir aquí M1 por N1 por el vector A menos M1 por el vector B
y el resultado va a ser el vector 0. Verifiquen esa ecuación. Sí. Sí, está bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. M1 por N1 es un producto de dos números reales. Y a ese producto de los dos números reales le voy a llamar N. Para no escribir tanto, a final de cuentas, cuando hagan las operaciones, es un número real. O sea, un escalar. Y a este lo voy a dejar intacto. Ahora, al número real que se llama menos M1, lo voy a llamar M. Y entonces, este va a ser B. Y este es igual a 0. Pero ¿por qué más entonces, profe? Porque dije que M va a ser igual a menos M1. Ok. Ya. Te agarré la onda. Por eso dije que no les quería causar un cáncer cerebral. ¿Vale? Sí, estoy bien, gracias. Bueno. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Fíjense la expresión, qué bonita quedó. La expresión quedó como n por a más m por b igual a 0. Pero aquí nosotros estamos en el entendido de que la n es distinta de 0 o bien que la m es distinta de 0. Porque si yo la hago 0, entonces no puedo dividir. Es decir, no me puedo regresar en las ecuaciones desde abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Fíjense bien lo que estamos haciendo. Si yo digo que alguna de estas es igual a 0, es decir, que estas expresiones no se satisfacen, fácilmente de esta ecuación podría pasar a esta, sin problema, porque yo diría, este está sumando, lo pasamos restando y no sucede nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando trate yo de pasarlo para acá, no voy a poder porque la m es igual a 0 y no voy a poder hacer la división. Entonces, estas expresiones me dicen que esto es clave. La n debe de ser distinta de 0 o la m debe de ser distinta de 0 para que el álgebra que acabo de llevar a cabo se satisfaga. ¿Entendido? Sí. ¿Ese fue? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Ese fue el caso más sencillito en donde yo puedo escribir un vector en términos de otro. Y ese fue el caso en donde solamente tengo dos vectores. El caso donde solo tengo un vector, pues no tiene ni chiste comentarlo, ¿verdad? Solo tengo uno. Vámonos al otro donde tengo 3. Entonces estos serán 2 vectores no paralelos o sí paralelos. Sí, paralelo, ¿no? Paralelos. Aquí nos vamos a llamar colineales. Paralelos o colineales. ¿Vale? Ahora vámonos en el caso de 3 vectores. No hablemos ahora de paralelos porque ahora son 3. Entonces hablemos de coplanares. ¿Qué sucede cuando los 3 vectores son coplanares? Comparte el mismo plano. El vector C lo puedo escribir como m por a más n por b. Y entonces yo voy a decir, sea la L igual a C por L MA más L NB. ¿Me siguen? Sí. Otra vez, para no causarles dificultades. ¿De dónde salió la L? A 1. ¿Profe? Mándeme. ¿De dónde salió la L?
de mi mente. Ah, ok. Voy a agarrar la L y voy a multiplicar a la C. O sea, puede ser cualquier número. La L solamente es para representar una escala. Así es, exactamente. Ok. Nada más por puro... ¿Sabe por qué salió así? Para que los tres vectores se vean acompañaditos por un escalar. Con eso de la discriminación y que el género y de estos tiempos, ¿no? Ajá. Para evitar ese tipo de conflictos. Para que todos tengan su escalar acompañando. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. Bien. Luego, la etiqueta o subíndice 1 que le puse solamente es para evitar aquellos conflictos de emoción. Ya ve que cuando uno está como que entre saliendo de... Sí. Dale. Entonces, Sí. Entonces, agarramos estos términos que están en la derecha y los pasamos a la izquierda. Y me va a quedar menos L, M1 por A, menos L por N1 por B, más L por C, y me va a dar el cero vector. Verifiquen. Solo lo despejó, ¿no, maestro? Sí, nada Pasan más. al otro lado, ¿no? Sí, nada más. Sí, está bien. Bueno, ahora le cambiamos el nombre a todo esto y le decimos M. A esto le cambiamos el nombre y le decimos N. Y el otro se queda tal cual. ¿Cuál es la condición aquí? M, N y L sean diferentes de 0, ¿no? M puede ser diferente de 0. O la N puede ser diferente de 0. O la L puede ser diferente de 0. Al menos una de ellas. Yo no digo que todas. Ajá. Al menos una de ellas. Fíjese, si la L es diferente de 0, entonces yo puedo despejar a la C porque la L puede dividir. ¿Me siguen, muchachos, o no me siguen? Sí. Si la N es diferente de 0, entonces puedo despejar al vector B porque la N puede dividir. ¿Sí? Sí. Si la M es diferente de 0, entonces puedo despejar a la A porque la M puede dividir. ¿Cierto? Sí. Bueno, les voy a poner un ejemplo medio bizarro. Fíjese. Échale ojo. Este nada más es como de relleno, lo voy a borrar. Yo tengo, por ejemplo, aquí un 2 por una A, más un 0 por una B, más un raíz de pi por la C. Y esto me da un cero vector. Nótese la diferencia entre este cero escalar y este cero vector. Primera cosa. Segundo, con toda la tranquilidad del mundo yo podría decir que el vector C es igual a menos 2 veces A más 0 veces B. Híjole, se me olvidaba que ustedes son muy sensibles. Déjenme cambiar. Si no me van a echar pleito, ¿verdad? Menos. Así. Sobre raíz de pi. Raíz de pi. ¿Verdad que esto que acabo de hacer aquí es correcto según las leyes algebraicas que llevamos en Sí. Eso quiere decir entonces que el vector C puede ser escrito en términos de los vectores A y B sin ningún problema. Fíjese qué le está pasando al vector B. El 0 se lo está comiendo y lo desaparece. ¿Cierto? Sí. Porque en esa expresión me quedaría simplemente el vector C es igual a menos 2 sobre la raíz de pi multiplicando al vector A. Y el otro término, el otro sumando,
no va a estar presente. Sin embargo, la estructura algebraica que yo escribí es correcta. Por eso le puse palomita. Ah, momento. Pero si a ustedes se les ocurre hacer lo siguiente, el vector B es igual a menos la raíz de pi sobre C menos 2 veces el vector A y luego todo esto dividirlo entre 0. ¿Qué sucede? Es una indeterminación. Es una indeterminación. Indeterminación. Esto no es cierto, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo formo esa estructura, algunos de los elementos escalares pueden ser 0. No todos. Al menos uno debe ser distinto de 0. ¿Por qué al menos uno debe de ser distinto de 0? Porque ese tiene la responsabilidad de permitirme despejar el vector. En el caso de que yo pueda despejar el vector, quiere decir que ese vector se puede escribir con respecto a los demás. Pero si todos son 0, ninguno se puede despejar de los demás. ¿Sí se dan cuenta? Puede haber algunos ceros, pero no todos. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿No sé que no agarraríamos el que tenga 0, maestro? Exactamente. Para no cometer el error, tomamos el que no tenga 0 para poderlo despejar. ¿Sale? Sí. Sí, profesor. Entonces, vámonos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos una definición que es a la que queríamos llegar precisamente el día de hoy. Sean A, B y C 3 vectores en el espacio. Pero no me gustó así como quedó. Déjenme borrarle. 3 vectores. Le quisiera agregar aquí la palabra cualesquiera. En el espacio. En el espacio. Dada la combinación lineal. Ah, caray, ¿qué es eso de la combinación lineal? Pues la combinación lineal es esta. Un escalar por A más un escalar por B más un escalar por C igualada al vector 0. A esa cosa se le llama combinación lineal. Se dice que el conjunto de vectores ¿cuáles vectores? Pues los que apunté, ¿verdad? El A, B y C es linealmente dependiente. Esta es la definición importante. Si al menos uno de los escalares, ¿cuáles escalares? Pues me refiero a la M, a la N o a la L, es diferente de 0. Ustedes forman la combinación lineal, pero se dan cuenta de que al menos uno de los escalares es diferente de 0, entonces dicen, este conjunto de vectores se llama linealmente dependiente. ¿Y qué con eso? Bueno, pues ¿qué con eso? Resulta que si un conjunto es linealmente dependiente, resulta que al menos uno de los elementos se puede escribir con respecto a los que sobran. ¿Se entiende la definición? Sí.
Sí, porque esta definición de dependencia lineal es importantísima y aparece en todos y cada uno de los cursos de matemáticas que ustedes puedan tomar, en todos. Obviamente, cada uno en su contexto ligeramente diferente. Para nuestro caso en particular significa que si hablo de linealmente dependientes, es que un elemento del conjunto se puede escribir con respecto a los demás. Déjenme rellenar la definición. En caso contrario, ¿qué quiere decir esto de en caso contrario? De que todos sean iguales a 0. Eso quiere decir, ¿verdad? El conjunto se conoce como linealmente independiente. Entonces a mí me dicen, tu conjunto es linealmente independiente y yo de inmediato concluyo que ninguno de los vectores se puede escribir como una combinación lineal de los que sobran. ¿Se entendió la definición del día de hoy? Sí. Créanme que el drama que tuve que hacer hoy era solamente para esta definición, ¿eh? Ok. Ahora vamos a desmenuzarla un poquito. ¿Puedo cambiar a la siguiente página? Sí. Sí. Fíjese, tengo dos vectores, este y este. Este es A, este es B. ¿Son paralelos? No. No. No son paralelos. Como no son paralelos, entonces no existe una expresión que me diga la B es igual a la N por A. Esta no existe. Esa no es posible, déjenme la tacho. Cuando tacho las cosas significa que está mal o que no es posible, ¿eh? ¿Qué sucede si yo formo la definición anterior? Es decir, m veces el vector A más n veces el vector B igual a 0. ¿Puedo formar esa combinación lineal? Sí puedo, ya pude, ya la escribí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero ahora fíjense lo que pasa. Si a mí se me ocurre decir, vamos a despejar a la A, y entonces la A me quedaría menos n veces la B sobre la M, como que existe una contradicción entre esto que acabo de escribir aquí y esto. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, si yo puedo escribirlo así, quiere decir que los vectores son paralelos, pero no son paralelos. Eso quiere decir que yo no puedo hacer esto, no posible. ¿Y cuándo no es posible? Pues cuando la M es igual a 0. Ok. Ahora, vámonos al otro caso. Cuando yo escribo la B como menos veces M sobre la N por la A. Otra vez vuelve a haber una contradicción. Esto no es posible. ¿Y cuándo no es posible? Pues cuando la N es igual a 0. Nótese, en la combinación lineal que yo tengo aquí, la M, la N son 0. Como las dos son 0, el conjunto se dice linealmente Independiente. independiente. El conjunto es L, I.
porque no se puede hacer eso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué sucedería si los dos vectorcitos hubiesen sido paralelos? ¡Ay, qué horrible vector! Olviden que vieron eso. Ahí está. Ese es un vector, este es el otro. Entonces, este es A y completo desde aquí hasta acá, este es B. Cuando ustedes los observan paralelos, quiere decir que si existe una M veces B igual a una N veces A. Y quiere decir que cuando escriben la combinación lineal que tengo en rojo, pueden despejar porque esta es diferente de 0 o esta es diferente de 0, porque sí existe esa expresión. ¿Notan la diferencia entre un caso y otro cuando tengo solo dos vectores? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos con 3. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, vámonos con 3. Antes de que se me termine, porque tengo 8 minutitos. Vámonos con 3. 1, otra vez. 1, 2 y 3. Este es A, este es B, este es C. Y estamos diciendo que son coplanares. Como son coplanares, entonces la C es igual a la M veces la A más la N veces la B, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando escribimos la combinación lineal? M por A más N por B más L por C y la igualamos a 0 vector. Pues fíjense, nosotros podemos decir, suponga que al menos uno de ellos, al menos L, es distinto de 0. Pues como L es distinto de 0, entonces yo puedo decir C vector es M por A menos sobre L menos N sobre L por B. Y esto se puede porque la L es distinta de 0, sí se puede dividir. Fíjense que esta expresión que yo acabo de escribir aquí, si la ven con ojos de amor, es exactamente la misma que tenemos aquí. Digo, si no se ponen muy SCOM, muy alumnos SCOM, de que es exactamente la misma expresión. Sí, es que los alumnos SCOM son muy quisquillositos. Pero ¿ya se dieron cuenta de que es la misma? Sí. A la de arriba le podemos cambiar los nombres a la M y a la N para que no tengan esos conflictos emocionales que luego suceden. Ajá. Y resulta que este que escalar se corresponde con este. Este escalar se corresponde con este. Son la misma expresión. Como los vectores son coplanares, entonces me permitió despejar a uno de ellos con respecto a los otros dos. Es decir, el conjunto de vectores A, B y C es linealmente dependiente. L, D. ¿Por qué fue LD? Porque pude escribir a la C en términos de la A y de la B. ¿Se alcanza a observar? Ahora vamos a hacerlos no coplanares. Tengo 5 minutos. Hagamos acto de fe. No coplanares. Entonces estamos hablando del L y ¿por qué del LI? Fíjense, cuando yo pinto este y pinto este, por supuesto que se corresponden en un solo plano, porque definen un plano, comparten un plano. Pero si se me ocurre pintar otro vector más que se sale del cuaderno, no sé si se alcanza a ver la perspectiva. Sí. ¿Sí? Fíjese, le podemos nombrar a este como C. Ay. Podemos nombrar a este como C y a los otros dos los podemos nombrar
como A y como B. Pero les quiero decir lo siguiente. Cuando ustedes forman el paralelogramo de estos, resulta que el paralelogramo no contiene a este vector rojo. Y eso quiere decir entonces que cuando ustedes trataron de hacer m veces A más n veces B más L veces C e igualaron a 0 y trataron de decir C igual a menos m veces A menos n veces B sobre L, no se pudo. ¿Y cuándo no se puede? Pues porque la L fue 0. Entonces, fíjense, ahora tienen 3 vectores, no son coplanares, y resulta que el conjunto de vectores A, B y C se dice linealmente independiente. O sea, uno de ellos no se puede escribir con respecto a los otros dos. ¿Se entiende lo que estamos haciendo en esta definición? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? No. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Los veo el próximo lunes. Gracias, profe. Muy bien, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Para mañana verifiquen. Gracias, profe. Voy a hacer una pequeña tarea, ¿eh? Ok. Bien. Que tengan buen día, muchachos. Los veo el lunes. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias. Bye.